Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a empezar recapitulando algunas cosas que son muy importantes. Primero, escribe ahí, el Señor ya nos ha dado a conocer su voluntad. Nos ha dado a conocer su voluntad. El propósito no debiera de ser, el propósito eterno no debiera de ser un misterio que no se conoce, no debería de ser un misterio que esté allá escondido. El apóstol Pablo enseñó que este misterio ya había sido dado a conocer. El problema es que ha faltado competencia en la iglesia para poder conocerlo, lo que ya está establecido, lo que ya está revelado en la Escritura, y también nos ha faltado darlo a conocer de una manera correcta. Obviamente, uno de los problemas que la iglesia tiene, por los cuales no enfoca el propósito eterno, es la religión. Repito, uno de los problemas por los cuales la iglesia no enfoca el propósito de Dios en las Escrituras es la religión. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Que la iglesia está muchas veces confundida con muchas cosas que ve allí, que piensa que tiene que hacer, y no distingue que el Señor tiene una sola voluntad, tiene un solo propósito, y ese propósito ya nos lo ha dado a conocer. Entonces, este propósito que era un misterio, para nosotros, escribe, ya no es un misterio. El Señor nos lo ha dado a conocer, ha corrido el velo por nuestro Señor Jesucristo, y por eso ahora tú puedes participar de ese propósito y puedes disfrutar, caminar en ese propósito donde todas las cosas son para bien, en donde cuando nosotros caminamos en obediencia en ese propósito, caminamos en todas las cosas extraordinarias que ya fueron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso está maravilloso. Dijimos que este propósito es importante, tu alma. En este propósito, ¿se acuerdan? Hablamos que en este propósito es importante tu alma. ¿Por qué? Porque Dios está manifestando. El propósito eterno, como concepto, lo voy a decir, lo voy a repetir, lo he dicho en algunas ocasiones, resumido de diferentes pasajes escritos por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Podemos definirlo así. Puedes escribir si estás escribiendo, y eso te puede ayudar. Escribe allí, es la voluntad amorosa del Padre, la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer. Fíjate, la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo, que impartido en la iglesia, ese Hijo impartido en la iglesia lo llena todo en todo. Esa es la voluntad del Padre. Es un Dios, es un Padre amoroso que se quiere dar a conocer, que nos ha dado a su Hijo porque es su imagen, y la imagen es el que expresa al Dios visible, nuestro Señor Jesucristo, y ese Hijo que está en nosotros ahora está listo, está preparado, está deseoso de dar a conocer a Dios en todo el mundo, de llenarlo todo de Cristo. Llenar todo de Cristo es dar a conocer a Dios en todos los ámbitos. Llenar todo de Cristo es dar a conocer a Dios en todos los ámbitos. Es dejar que Dios gobierne todos los ámbitos. Por eso, para que Cristo se manifieste a través de tu vida, es necesaria tu alma. Ponlo allí. Ya, ¿se acuerdan? Dimos una clase de eso. Dijimos, el Cristo, el Dios que el mundo va a conocer, es el que verán en tu alma.
es el que tu alma les permita ver. El Dios que el mundo conocerá es el que tu alma permita que se vea, porque Dios no va a saltarse. Miren, hay un detalle: Dios no te va a saltar a ti, Dios no va a saltarte a ti, ¡pum!, y va a manifestarse al mundo sin pasar por ti. No, por eso se impartió Cristo a tu vida. Se impartió Cristo a tu vida porque el Cristo que el mundo va a ver es el que pase por tu alma, es el que te transforma, es el que te cambia. Por eso los miércoles parezco yo como disquito rayado, ¿verdad? Luego estaba yo pensando, pues a lo mejor no decimos cosas impresionantes, ni decimos cosas espectaculares. No nos interesa hacerlo. Nunca lo hemos buscado, ¿verdad? Aunque a veces nos sorprendemos de alguna palabra que Dios nos da y decimos, wow, oh, está tremendo eso que está diciendo Dios, que nos está enseñando, y sí nos impresiona. Pero nos hemos quedado los miércoles y vamos caminando allí, porque si te das cuenta, estamos hablando de aspectos de tu alma, las virtudes de Cristo manifestadas en nosotros. O sea, las virtudes de Cristo no pueden salir, no se pueden ver si no pasan por tu alma. Y acuérdate que el Señor dijo que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, fuimos llamados a anunciar sus virtudes. Y virtudes no son sus milagros. No es que me compró Dios un carro, me dio para la casa, me sanó el chamorro izquierdo y me quitó esta bola de la panza. Eso no son las virtudes. Aunque gracias a Dios que te quite la bola de la panza. Pero eso no es anunciar las virtudes. Virtud es un rasgo del carácter de alguien. Esa es una virtud, es el rasgo del carácter de alguien. Y si Dios nos está diciendo que nosotros anunciemos sus virtudes, lo que está diciendo es que sus rasgos de carácter, sus características pasen por ti y sean anunciadas a través de tu vida. O sea, su carácter es mi carácter y entonces yo anuncio todas esas virtudes de Cristo a través de mi vida. Alguien dirá, y bueno, es que habló del perdón, pues está bien, ya perdón. Habló de la inofendibilidad, habló de la generosidad, habló de la mansedumbre, habló de la compasión, habló del gozo. Pues es que todo eso da, vamos a poner una pausa, cuando tú manifiestas la virtud del gozo, fíjate, cuando tú manifiestas la virtud del gozo, o sea, gozo como virtud, no gozo porque te va bien, sino cuando sale el gozo como virtud, o sea, no hay motivos de tener gozo, pero tú tienes gozo, fíjate, no hay motivos de estar alegre, pero tú estás alegre por la vida de Cristo en ti. Entonces lo que está saliendo es Cristo. Entonces lo que estás tú anunciando es las virtudes de aquel que te habita. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces puede no parecer tan espectacular, pero es que mira, para el propósito eterno, no para tener una iglesia grande, eso no para tener un gran templo, una gran construcción, un gran auditorio, pero para el propósito eterno, esto es lo que se necesita. A lo mejor para tener una gran iglesia, lo que pudiéramos hacer como estrategia es tratar de ayudar más a la gente en sus necesidades. Eso a lo mejor traería más gente, pero como Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó por un propósito y nos llamó para un propósito, entonces hay que hacer lo que aporta para el propósito. ¿Y qué es lo que aporta para el propósito? Lo que aporta es que tu alma sea transformada. La transformación de tu alma es clave, es clave, es clave. ¿Por qué? Porque si tu alma no es transformada, si tu alma no tiene el efecto de la vida de Cristo, no va a haber, este mundo no va a ver a Cristo. Este mundo, ojo, este mundo no va a ver a Cristo aunque tú y yo oremos mucho. Podemos orar mucho. Podemos regalar muchas Biblias para que conozcan a Dios. No, el mundo, recuérdalo contigo. Tú no conociste a Dios por una Biblia. Tú conociste a Dios por una vida. Medítalo. Tú no conociste, vamos a hacer memoria. Ahí lo dejo a cada uno. Pero tú no conociste a Dios por una Biblia. Tú conociste a Dios por una vida. Y eso es así. Porque los que
la forma en que este Padre amoroso que se quiere dar a conocer para llenarlo todo de Cristo es haber impartido a Cristo a su iglesia, para que su iglesia lo saque a través de su alma. Así que, almas transformadas, indispensable, eso lo vimos. Por eso tienes que saber todo de tu alma. Tú tienes que ser un experto en el área del alma, no solo un experto en lo espiritual. Tú deberías de ser un experto en el alma, de saber cómo se comporta, de saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, de qué se está nutriendo. Tú deberías de saber eso, porque el alma está hecha de un material que se transforma. El alma es como una especie de plastilina, lo dije alguna vez. Tiene la característica de hacerse a una forma o a una imagen. Puede tomar la forma del mundo, eso sería una tragedia. Que tú tuvieras a Cristo, pero tuvieras la forma almática del mundo. La tragedia, de hecho, es que el cristianismo siga creciendo. Bueno, eso no es tragedia, es una bendición, vamos a decirlo así. Pero que el alma de los hijos de Dios no esté siendo transformada. En otras palabras, la tragedia es que muchos vengan a Cristo, pero ese Cristo no salga por sus almas. Entonces la religión está contenta porque la religión, curiosamente, que es un brazo de las tinieblas, ellos sí saben cuál es la voluntad del Padre, fíjate. Y a ellos les encanta, a las tinieblas, a la religión, que los hijos no conozcan cuál es la voluntad del Padre. Que los hijos estén confundidos en otras cosas, perdiendo el tiempo en otras cosas y no haciendo lo que realmente edifica a su alma para su transformación y la manifestación de Cristo. No sé si lo estoy dejando claro. Yo en la mañanita tempranito cuando me levanté, yo nomás le dije al Señor, Señor, déjame dejarlo clarito, ayúdame a dejarlo claro, para que todos ¿cómo decirlo? Para que nos enamoremos de este hermoso propósito, para que nos dejemos de cosas vanas, de ideas absurdas, y abracemos la intención de papá y le digamos al Padre, estoy de acuerdo contigo. O sea, papá, estoy de acuerdo contigo. Lo que tú quieres, yo lo quiero. Lo que tú anhelas, yo lo anhelo. Y yo sé que tú me quieres transformar no para que yo tenga una bonita familia y para que me vaya súper bien. No es solo para eso. Esa es una consecuencia natural. Me quieres transformar porque si me transformas el alma, si mi alma rompe la estructura humana, almática, la estructura mundana, si mi alma rompe la estructura del mundo, se va a formar Cristo. Y si Cristo se forma, Cristo se va a ver. Y si Cristo se ve, todo se llena de Cristo. Oye, y por supuesto, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi hogar, mis recursos, todo va a abundar, porque ¿cómo no va a abundar donde Cristo se está manifestando? Y hay riquezas, hay gozo, disfrutaré la vida de una manera extraordinaria. Dice Ofe, la ignorancia del propósito eterno evita la transformación. Exacto, evita la transformación del alma. Por favor, voy a decir algo, seamos pregoneros tú y yo de este entendimiento, de la verdad presente, para que nuestros hermanos en Cristo dejen de perder el tiempo en cosas y se den cuenta que hay un propósito del Padre, que es que Él se quiere dar a conocer, pero a través de nosotros. Está bien que hagamos oraciones, no digo que no oremos, está bien que cantemos y digamos México para Cristo, México para Cristo, México para Cristo. Sí, es que no nos han... el problema es que a mucha iglesia no le han dicho que ya México es de Cristo. O sea, no, el problema de propiedad ya no lo hay. El problema de propiedad, ese ya se arregló hace miles de años. Ese problema de propiedad no existe. Lo que hay es un problema de ¿qué? De manifestación. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñar y ayudar a que nuestros hermanos se dejen transformar en el alma, trabajen en ello para que Cristo sea manifestado. Y entonces México, que es para Cristo, porque es de Cristo, pero entonces ahora se ve a Cristo. Que Cristo se vea en todo ámbito y en todo lugar. Excelente. Entonces, por eso es de que Pablo hablamos de hacer una buena administración. Escribe, no podemos hacer una buena administración en nuestra generación si no conocemos el propósito eterno. Sí,
todo lo de tu vida, fíjate lo que te voy a decir, todo lo de tu vida es administración. Todo. Todo lo de tu vida es administración. Piénsalo. Estás administrando a tus hijos, estás administrando tu hogar, administras juntamente con tu esposa, estás administrando en la iglesia, estás administrando dones, estás administrando ministerios, estás administrando la vida de Cristo. Todo es administración. La iglesia está administrando, escribe, la iglesia está administrando en su generación. Honestamente, pienso yo que no hemos hecho una muy buena administración, porque si no hay un conocimiento del propósito, pues entonces no entendemos qué es lo que el Padre quiere que administremos. ¿Sí me estoy explicando? Por eso la ignorancia del propósito es una tragedia, es una tragedia. Es una tragedia porque el Hijo de Dios que tiene las riquezas no va a saber para qué administrarlas, que tiene el gozo no va a saber qué propósito tiene ese gozo. El Hijo de Dios que tiene la salvación, decían los apóstoles, esta es una salvación tan grande, pero ¿para qué es necesaria tan grande si la iglesia cristiana la conoce tan chiquita? Es en serio, piénsalo. Porque cuando hablamos de salvación hablamos de recibí a Cristo en mi corazón. ¿Y sabes por qué no se conoce más de la salvación? Porque no se entiende que esa salvación, no se entiende ese propósito tan grande, ese propósito eterno por el cual fuimos salvos. Por eso a la salvación se le ve como una declaración de fe, de ser librados de un infierno, de ser llevados a un cielo y de que Dios me cuida aquí y que me dé lo necesario para vivir, porque entonces veré que Dios está conmigo. Pero ese no es el propósito de la salvación. Los apóstoles decían, esta salvación es tan grande. ¿Sabes por qué es tan grande? Porque me da todos los recursos para un propósito, el propósito eterno del Padre. Entonces, pero si yo obviamente no conozco el eterno propósito, no voy a hacer una buena administración. Miren, les voy a decir una cosa. Dios, voy a decir algo, Dios, algo en serio, todo es serio, pero esto va muy en serio. Dios nos va a pedir cuentas de nuestra generación. Nos va a pedir cuentas de cómo administramos esta salvación tan grande que Dios nos dio. Nos va a pedir cuentas. Y Pablo decía, para hacer una buena administración, se tiene que conocer la voluntad del Padre, el eterno propósito de Dios. No podremos, escribe, ser productivos, no podremos ser efectivos, no podremos ser lo que el Padre quiere que seamos en la tierra si no conocemos su propósito. Saludos, Pastora Marley, un abrazo hasta Colombia, Colombia presente. Así que por la ignorancia, por la ignorancia del propósito, escribe, por eso, por la ignorancia del propósito, a cualquier cosa se le dice éxito. A cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier culto, cualquier evento, echarle el segundo piso a la iglesia, el incremento de números, a cualquiera de esos aspectos que no están mal, no me malentiendan, no están mal, pero le llamamos éxito, pero eso no es realmente el éxito. El éxito es que administremos bien, hagamos una buena administración de lo que nos corresponde a nosotros, del propósito del Padre en nuestra generación. Dios nos va a pedir cuentas. Oye, te di todo esto y tú y yo le vamos a decir, sí, Padre, gracias. Fíjate que me diste y por eso me compré 3 casas. Una en Acapulco, una en Colombia y una en Argentina, otra en Uruguay, una en Estados Unidos. No, gracias, papá. Administré muy bien y seguro Dios nos dirá, oye, pero ¿te enteraste que te lo di para un propósito? ¿Alguien te comentó? ¿Nunca te enteraste que todo eso que te diera para un propósito? Está interesante. Dice Efesios 1, 9, 10 y 11, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Dice, con miras a una buena administración. O sea, conocer su voluntad, escribe, conocer su voluntad es indispensable para una buena administración. Repito, conocer su voluntad es indispensable para una buena administración. La administración, la generación pasada tuvo que tener una gestión correcta. A ellos Dios les va a pedir cuentas de su administración. Ahorita nosotros podemos estar
en acuerdo, en desacuerdo de lo que nos dejaron XY, podemos criticarlos, no se critique por favor, o sea, no creo que es correcto criticarlo. ¿Saben por qué? Porque a nosotros Dios nos va a pedir cuentas de nuestra administración. Pero tú no puedes administrar correctamente si tú no comprendes su voluntad. Entonces, dice el apóstol Pablo, nos dio a conocer su voluntad, nos dio a conocer esa voluntad, que es lo que más placer le da a él. Ve qué hermoso. O sea, si algo le da placer, ¿no? A veces somos muy imaginativos y decimos, ay, pastor, hoy pude ver la mirada del Señor porque le di una moneda a alguien y sentí que Dios se sonrió conmigo. Eso es una imaginación. Eso es una imaginación. Lo que al Padre le da placer, mira, placer, lo que al Padre le da placer es conocer su voluntad y que nosotros hagamos una buena administración de todos los recursos que nos ha dado en nuestra generación de acuerdo a su voluntad. ¿Verdad que estamos llenos de un evangelio muy imaginativo? Todo el mundo se imagina qué es lo que hace sonreír a Dios. Le hacemos hasta canciones en donde hasta nos imaginamos cómo sonríe y cómo ver su... Somos románticos. Igual, no digo que esté mal. Lo único que estoy diciendo es que si algo le produce un buen placer, ese placer bondadoso a Dios es ver a hijos que están administrando muy bien todos los recursos que Él les ha dado porque conocen su propósito y están ellos en su propósito caminando, conociendo y haciendo su voluntad, y entonces están administrando correctamente todo lo que el Padre les ha dado. ¡Qué extraordinario! Entonces el Padre, ahí Él dice, bueno, qué buena administración estás haciendo de todo lo que te he dado. Mirna dice, ¡guau! Dice, ¿cuánto daño hace desconocer el propósito eterno? ¿Cierto? Dice Mirna, totalmente almáticos. Sí, te refieres, ¿verdad, Mirna? A esa parte imaginativa de qué es lo que hace a Dios feliz. ¿Cómo le sacamos una sonrisa a Dios? Decimos, ¿no? Cuando empezamos nuestros cultos, ¿no? Y ¿cómo le sacamos? Sácale una sonrisa a Dios. Y pues si no necesitas hacerle cosquillitas y no necesitamos aventarnos un buen chiste. No, lo que necesitamos hacer, y sí lo dice la palabra, es hacer una buena administración de todos los recursos que tenemos en Cristo, por Cristo, en su propósito. ¿Ve qué hermoso? Entonces, si no lo conocemos, ahí está la tragedia. ¿Y cuál es? Y no lo explica. Sigo leyendo el versículo 10, Efesios 1:10. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. De ahí salió el concepto de propósito eterno que te di hace un rato. Y llenarlo todo ¿de quién? Llenarlo todo de Cristo. Aquí dice, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo. Dice, en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito. Por supuesto, porque si vamos a caminar en esta tierra para establecer su voluntad, fíjate, es lógico. Fíjense, es bien sencillo. Si el Padre dijo, a ver, Jorgito de mi vida y de mi amor, ya estoy imaginándome, ¿eh? Jorgito, tú vas a la tierra, quiero que hagas mi propósito. A ver, ¿qué es lo correcto? Que me mande, como decimos aquí en México, a la guerra sin fusil, o que me mande con todo lo que yo necesito. Si yo le digo a mi hijo, hijo, vas a ir a comprar esto y esto, y te voy a encargar, no voy a estar, te voy a encargar que hagas esto, le tengo que dejar los recursos. Eso hizo Dios contigo. Eso es lo que está diciendo el versículo 11. Por eso fuiste predestinado. Uy, abraza al que está a tu lado, dile, fuimos predestinados con una herencia. Hemos obtenido una herencia porque hemos sido predestinados. ¡Ay, qué hermoso! O sea, por eso es que tú cargas una herencia antes de empezar este partido. Por eso cargas con una herencia antes de empezar este partido.
¿Sabes por qué cargas con una herencia? Cargas con una herencia, ¿por qué? Porque necesitas recursos para la encomienda que el Padre te da, por supuesto. Por supuesto, no es con tus fuerzas. No es con tus fuerzas. Dile al que está a tu lado, hey, no camines la vida de Dios. La vida de Dios no la camines con tus fuerzas. Es con sus recursos. Es con su poder, es con sus fuerzas, es con su inteligencia. Por eso Pablo oraba y decía, dales inteligencia espiritual, porque la terrenal no da. La terrenal tiene pocos gigas. La terrenal tiene pocos gigas y cada vez tiene menos porque los paquetes, los programas de lo espiritual cada vez crecen más y son más profundos y tu cabeza no te va a dar. Tú necesitas una mente espiritual, por eso te dio la mente de Cristo. Qué hermoso. Entonces, dice, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que todas las cosas las hace conforme al consejo de su voluntad. Otro detalle, escribe, es que si tú no conoces el propósito del Padre, fíjate, voy a decirte otro gran detalle, este es un gran problema en el cristianismo. No conocer el propósito del Padre es caminar un camino donde Dios no obra. Repito, no conocer el propósito del Padre es caminar un camino donde Dios no obra. Porque aquí dice, la palabra dice, Efesios 1, versículo 11, que Él obra todas las cosas, pero conforme al consejo de su voluntad. En otras palabras, nada fuera de su voluntad, nada fuera de su propósito, Él hace. Si tú no conoces el propósito del Padre, por eso el cristianismo está frustrado, porque dice, ¿por qué Dios no respondió? ¿Y por qué no respondió? Y van y quieren forzar a que Dios responda a lo que ellos quieren y no se han dado cuenta que Dios, por más que oren, por más que griten y brinquen, Él no hace nada fuera de su voluntad. Esto puede ser bueno o malo para ti, no lo sé. Puede ser bueno, puede ser malo. Eso lo define cómo vas llevando tu vida en Cristo, tu vida en Dios. Pero esto es para darte luz. Si tú estás escuchando esto, es una gran bendición para ti. Porque el Señor te está ayudando, te está dando una lineadita para que te des cuenta que sí hay un camino, fíjate, sí puedes caminar un camino donde Dios responde al 100%. ¿Cómo? Sí, Dios responde. Dios responde cuando estás caminando conforme a su propósito. Entonces, cuando tú caminas conforme a su propósito, ¿sabes sobre qué caminas? Caminas sobre todo lo que ya se te fue asignado desde la eternidad. O sea, estás caminando en seguro. Estás caminando en los milagros que ya fueron destinados. Estás caminando en los recursos que ya fueron destinados. Estás caminando en la gloria que ya fue destinada. Estás caminando incluso en las caídas que ya fueron presupuestadas. Estás caminando en los topes que también ya fueron presupuestados. Es más, estás caminando hasta en los ataques que te pueda ocasionar las tinieblas o por allí el enemigo, que el Señor ya permitió. Los estás viviendo en un ambiente controlado. Oye, eso es extraordinario. En este camino hasta el más, como dice el profeta, en este camino siempre se me olvida ese pasaje porque como dice la palabra torpe, yo creo que por eso no me quiero acordar de él. Pero dice que en este camino ni el torpe se cae, ni el más torpe tropieza. Nadie. Porque no es tu inteligencia, Abdi. No es tu inteligencia, Cris. No es nuestra habilidad. No es Jorge. ¡Ah, qué buen pastor, Jorgito! De por sí está guapo, pero aparte es bien inteligente y de veras, qué bien lo hace. Eso no es así. Es que aquí, si nosotros nos abandonamos a Él, si nosotros soltamos nuestros deseos, nuestros propósitos y nuestras intenciones macabras y todos esos rollos que nosotros mismos nos vamos creando, si nosotros eso lo soltamos y vemos, reconocemos, nos sumergimos y nos entregamos a su propósito, vamos a caminar en el camino donde Dios responde
y responde, y responde, y de la manera más gloriosa y poderosa. Extraordinario es el Señor. El cristianismo, la iglesia cristiana, eso debería de ser una asignatura. Bueno, ahí tenemos una asignatura. Hay que enseñar a la gente la importancia del propósito para que las personas caminen en lo que ya fue predestinado para que ellos caminaran y entonces vean la mano de Dios poderosa y manifestada en ese caminar de acuerdo a su voluntad. No nos perderemos si caminamos dentro de ese propósito, dentro del propósito de Dios. Claro que sí. Nos ha dado todo lo necesario, dice Ofe López, todo lo necesario para cumplir y obedecer su voluntad. Perfecto. Entonces, nos ha dado a conocer esta voluntad. Amén. Ya escuchaste, ya te leí unos pasajes que nos hablan claro. Él quiere llenarlo todo de Cristo. Ya escuchaste que incluso él dice que si algo le agrada a él, si algo le produce placer, es que hagamos una buena administración de nuestro tiempo de acuerdo a su voluntad. Qué extraordinario. Entonces, este misterio había estado oculto en tiempos eternos. Eso lo dice el libro de Romanos capítulo 16, versículo 25, pero ha sido revelado en su evangelio. Qué hermoso. Nos lo ha revelado, nos lo ha manifestado. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto, Colosenses 1:26, apúntalo ahí, te va a servir para seguir construyendo. Estamos construyendo, ¿vale? Dame oportunidad, vamos a darle un tiempito, esto es importante. Hay que amarrar, hay que hacer unas atornilladitas por ahí, para acá, porque no estamos hablando, oigan, no estamos hablando de cualquier cosa. Esto no es un pasatiempo, esto no es, a ver, ¿qué les digo para que se pase otra transmisión y ocupemos un tiempo? No estamos llenando un tiempo, estamos aprovechando este tiempo en la tierra para que esta tierra tenga un avance del Cristo que tienes impartido. Pero para eso es importante conocer un poquito mejor ese propósito que el Padre tiene de antemano antes de que tú nacieras. Ese propósito ya estaba establecido. Entonces, no es tu propósito inventar propósitos. Es tu propósito conocer el propósito para que camines en él. Porque este propósito ya estaba antes de ti. Entonces dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. Escribe, es que el que conoce su propósito, a ver, dile al que está a tu lado, si tienes a tu familia al lado, prepárate, porque conocer su propósito es entrar a un terreno de riquezas. Dice Isaías 35:8, dice Berito Castro, dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gracias. Yo no me acuerdo del torpe y trato de olvidar el texto. Pero aunque sea torpe, por torpe que sea, no nos extraviamos, por supuesto, porque es un camino que ya está de antemano diseñado. Eso está hermoso. Ok, pero Dios dice, fíjate lo que dice el versículo 27, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer. Fíjate, cuando conoces su propósito, te da a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pero ya no es misterio, porque ya dice que ya lo dio a conocer. Pero ¿cuál es la riqueza? Ve el versículo, ve ese 27 al final. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la riqueza. Cristo es la riqueza. Cristo es la riqueza. Cristo es la bendición. Cristo es la gloria. Cristo es el poder. Cristo es la abundancia. Cristo es el gozo. Cristo es la prosperidad. Por eso Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese nada me faltará es obviamente... Está el salmista David escribiéndolo en un tiempo en donde no está Cristo impartido en ellos, pero nosotros podemos decir gracias porque a mí ya nada me falta,
Hay unos que dicen, es que Jehová Jireh, Dios proveerá. No, dile que está a tu lado, Él ya proveyó. Ese Jehová Jireh, no existe Jireh. ¿Cómo decirlo? Jehová Jireh habla de Cristo. Dios no estaba pensando cuando dijo, Jehová proveerá, cuando los hijos de Dios, los siervos de Dios dijeron, Jehová proveerá, no estaban ellos pensando en, va a proveerme en cosas que tú y yo siempre pensamos que eso es lo que nos tiene que proveer. Cuando Dios habla de provisión o Dios tiene en su mente provisión, la única provisión que tú y yo y el mundo necesita es Cristo. Por eso a ti ya te fue provisto. Tú no necesitas dinero, pues. Tú lo que necesitas es una mayor luz de Cristo. Así es, dice Mirna, gracias Señor, porque a nosotros no nos hace falta nada. Estamos completos en Él, exacto. O sea, Jehová Jireh, mijo, vaya, se va a ver, Dios le va a proveer. No, hay que enseñarle a nuestros hijos que ya les fue provisto. Ya les fue provisto todo, pero como es un diseño perfecto, en ese caminar, como te dije hace un rato, de ese diseño de su voluntad, vas a empezar a ver correr todas esas riquezas y todos esos presupuestos hechos de antemano, vas a verlos a aparecer en tu caminar y tú los vas a poder disfrutar porque estás caminando conforme a su propósito. ¡Qué extraordinario! Entonces, ¿cuál es el misterio de estas riquezas y de esta gloria? Es Cristo en nosotros. Escribe allí, la impartición de nuestro Señor Jesucristo es la impartición de riquezas. Cristo está impartido en riquezas en nosotros. Voy a decir otra frase. Todo en tu vida, de lo que Dios te ha impartido, todo de lo que Dios te ha impartido está en forma de riquezas. Ponlo allí. Está en forma de riquezas. Todo. Porque, como dije hace un rato, las necesitas por la misión que tenemos, por esta asignación, esta misión que tenemos en la tierra. Excelente. Entonces, Él quería reunir todas las cosas en Cristo y sigo adelante. Él estableció entonces un diseño. ¿Se acuerdan cuando hablé del diseño? Hablé de cómo cómo David le pasó los planos de construcción a su hijo Salomón. Eso lo toqué en algún momento. ¿Para qué? Para que no inventara nada. David no iba a construir porque era un hombre de guerra, pero Salomón sí. Y Salomón iba a construir e iba a administrar las riquezas. Y ese Salomón es un tipo de la iglesia, una iglesia que ahora administra todas esas riquezas, pero tiene que conocer el diseño. En otras palabras, tiene que conocer ¿qué? Tiene que conocer el propósito. Y eso es muy, muy importante entenderlo. Entonces, seguimos adelante. Este propósito también tiene un efecto, dijimos. Este propósito, cuando lo vas conociendo, este propósito produce pasión. ¿Se acuerdan que una vez leímos ese capítulo en Corintios del apóstol Pablo, donde él expresa lo que ha vivido en el propósito, lo que ha vivido en ese ministerio que Dios le dio de predicar el evangelio a los gentiles? Entonces, Pablo entendió que Dios le encargó administrar este misterio con los gentiles. Y por esa responsabilidad que él entendió que tenía, él sabía que lo que a Dios le agradaba era llenarlo todo de Cristo. Y él dice la escritura Romanos 15, 18 y 19, dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Fíjense qué extraordinario. No voy a hablar de otra cosa, dice, no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, ¿ya vieron? ¿Ya vieron cómo Pablo usó todos los recursos que Dios le dio? Dice potencia, dice,
palabra, obras, potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ve qué hermoso. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Wow. Entonces, este propósito cautivó al apóstol Pablo porque es esta la característica. Cuando una persona comprende el propósito eterno, te voy a decir, en nuestro interior hay un despertar de la trascendencia eterna. O sea, por supuesto que tú tienes a Dios dentro, tienes a Cristo impartido. Eso es eterno, Cristo es eterno, Él es el alfa y el omega. Pero cuando tu entendimiento ve la luz de este propósito, ¿sabes qué pasa? Es cautivado, porque este propósito está mucho antes de nosotros y seguirá mucho después de nosotros. O sea, es un propósito eterno. Es un propósito incambiable, no es una improvisación. Y nuestra vida queda pequeña, pero queda absorbida por este propósito. Por eso, no solo al apóstol Pablo, yo sé que aquí hay muchos que ya han sido cautivados por ese propósito. Y cuando tú eres cautivado por esa intención divina y hay un grado de entendimiento, empiezas a superar todo lo terrenal. Empiezas a vivir, aunque ya tienes tú una vida indestructible, pero empiezas a practicar esa vida indestructible. Por eso te conviertes en una persona indestructible por este propósito. Y todas las cosas que te suceden operan para bien. O sea, lo que te quiere derribar te levanta más. Lo que te quiere matar te hace vivir. Lo que te quiere enfermar te sana y te levanta. Lo que te quiere empobrecer te enriquece más. El que te quiere dañar, o cuando te quieren dañar, tú notas cómo es que te haces más fuerte, y cuando te quieren ofender manifiestas más amor. O sea, eso es algo extraordinario. Lo que pudiera parecer tu muerte termina siendo tu mayor gloria, y el mundo lo ve, el mundo lo observa. En el capítulo 2 de Corintios 11, después tú lo lees, pasamos una sesión, si se acuerdan, muy padre, muy bonita, donde estudiamos todo el capítulo de esta pasión del apóstol Pablo, que esta pasión venía por la revelación del propósito. Está tremendo. Por eso el propósito lo cautivó. Por eso cuando leemos al apóstol Pablo, ¿se acuerdan que habíamos hasta meditado de que lo cautivó de tal manera que dijo, ¿saben qué? Creo que no me voy a casar. No me voy a casar, porque el propósito me va a absorber todos los instantes de mi vida. El propósito me está absorbiendo todo el espacio en mi ser. ¡Wow! Eso está extraordinario. Y el apóstol Pablo entregó toda su vida. Y cuando él daba consejos sobre casarse o no casarse, hasta se atrevía a decir, los que no estén casados ni se casen. Y hablaba del matrimonio de una manera extraordinaria, pero es que él no hablaba del matrimonio humano. Él lo que tenía en su configuración del alma ya era la relación Cristo e iglesia, el pacto Cristo e iglesia, y eso es lo que le daba el entendimiento para todas las áreas de la vida, para todas las áreas de la vida familiar y de la vida matrimonial. ¿De dónde sacaba ese entendimiento el apóstol? De la realidad que Dios le permitió ver a través del evangelio, y de que este evangelio y su propósito absorbió su vida. Dice el apóstol en Gálatas 1, versículo 10, pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pero si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Repito, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, y él contesta, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este propósito te libra, escribe allí, este propósito te libra
del gran engaño. Te voy a decir cuál es uno de los grandes engaños de nuestra mente humana. Querer agradarle a todo el mundo. Querer quedar bien con todos. Esa es una esclavitud del sistema humano. Pero ¿cómo eres libre de esa esclavitud? Cuando puedes mirar, puedes ver, fíjate, cuando puedes ver el propósito del Padre y te das cuenta que solo hay una cosa o hay alguien a quien agradarle y hay alguien que ya te dijo, que ya sabes cuál es su máximo placer, el máximo placer de Dios. Y es cuando tú caminas en ese propósito del Padre y te libra el Señor de estarle agradando a los hombres y disfrutas la satisfacción plena de caminar agradándole a Dios. Y ojo con esto que voy a decir. Ese agradándole no es por lo que yo hago. Ese es agradándole porque estoy en Cristo. Es porque le agrado en Él. Porque lo sé. Porque soy entendido de lo que Él, fíjate, soy entendido de lo que Él hizo por mí y soy entendido de su propósito y camino yo en ese agrado. Como cuando el Padre le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Esa es la vida que tú y yo vivimos. Vivimos todo el tiempo no tratándole de sacar una sonrisa a Dios, sino vivimos todo el tiempo disfrutando, sabiendo, percibiendo, sintiendo. Fíjate, sintiendo que le agradamos a Dios totalmente. ¡Qué maravilloso! No caminamos condenados, no caminamos en culpa, ni caminamos en ira, ni caminamos en temor, sino caminamos en amor y en confianza, porque por Cristo Él nos ve, nos mira, nos ama y ha hecho todo porque le agradamos eternamente. Y cuando tú entiendes que le agradas a Dios, se desarticula toda esa intención obscura de nuestra alma de quererle agradar a los hombres. Por eso en el ministerio también somos liberados, porque no estamos aquí para agradarle a la gente, a ver cuántos me miran, a ver cuántos, ya somos más, ya somos más, ya somos más. El otro día estaba viendo una transmisión de alguien que decía, ya somos 500 y tantos. A ver, espérense tantito, compartan más, vamos. Si llegamos a los 600, les voy a enseñar algo más. Entonces cuando uno ve eso, dices, Dios, no, aquí no estamos para agradar a otros o a muchos o a más y en eso medir que lo estamos haciendo bien. No, nosotros estamos porque le agradamos a Él. No estamos ni siquiera para agradarle, nosotros le agradamos. Pero si aparte de eso le sumas que lo que más placer le causa es que caminemos en su propósito, no, pues camina en su propósito y ese placer tú lo vas a disfrutar de una manera extraordinaria. Escribe, por eso el apóstol Pablo, algo que no dije cuando hablaba en estos puntos, dije que el apóstol Pablo cuando corregía e instruía en esta plataforma del propósito eterno. Por ahí lo puedes encontrar. No quiero tocar ese punto más porque me puedo ir por allí, pero el apóstol Pablo la corrección y la instrucción la hacía en esta plataforma. ¿En cuál? En la plataforma del propósito. Él no corregía porque algo le caía mal. Él no corregía porque no tenía esos gustos. Hoy, perdón que lo diga, ya de nuevo, diría Mirna, lo que los pastores callan, ¿verdad? O lo que callamos los pastores, ¿no? Porque muchas veces uno corrige por lo que a uno no le parece. Es que a mí no me parece eso, por mis gustos. Como no es mi gusto, entonces me enojo y digo que esto no se haga en la iglesia. Que esto no se haga. No, el apóstol Pablo no hacía. El apóstol Pablo no corregía porque eso no le gustaba. La plataforma de la corrección y de la instrucción del apóstol Pablo era su propósito. Era el propósito, por eso el propósito del Padre, no el propósito de Pablo. Era el propósito, es la plataforma para traer corrección correcta, era el propósito. O sea, lo que estaba fuera del propósito tenía que ser corregido.
Qué extraordinario, ¿no? ¿Cuánta salud traería, chicos, ministros, si algún pastor, ministro me ve y que Dios le ha dado el privilegio de tocar a la amada, administrando, gestionando estas vidas porque les estamos edificando? Eso es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad porque estamos tocando a la amada, le estamos alimentando a la amada es de Cristo. Pero si tú me escuchas, fíjate qué hermoso, cuánta ayuda nos traería esto, porque te ayudaría mucho a ti, ministro, pastor, te ayudaría mucho corregir en esta plataforma, porque no sería tu gusto, no es tu placer, no es lo que tú crees que es correcto, sino es lo que es conforme al propósito. Y eso además eso te daría un montón, muchísimo más respaldo en la gestión que tienes en tu iglesia, en tu congregación. Bueno, eso fue extra, ¿verdad? Pero te ayudaría mucho, te quitarías de meter de tantos problemas. Porque a veces los pastores, ¿cuántos problemas nos metemos gratis? Y luego le decimos a Dios que nos saque, ¿verdad? Pero Él no, casi a veces he escuchado a Dios que dice, pero si yo no te metí, ¿por qué quieres que te saque? Entonces está chistoso el asunto. Entonces escribe, este propósito también tiene 3 palabras claves. 3 palabras claves. Número 1 es voluntad. Es su voluntad. Es su voluntad. Esa voluntad no es algo, ¿cómo decirlo? No es algo fantasioso. No, es algo objetivo. Su voluntad es objetiva y es tangible. De hecho, ahorita lo hemos visto. Su voluntad, la intención del Padre es que la estés manifestando tú. Es tan tangible, su voluntad, que sale en todo lo que haces. Por eso, si tú lees las cartas, una de las más espirituales en el sentido teológico es la carta de los Efesios. Date cuenta de eso, es bien interesante. Si tú lees la carta de los Efesios, no es para que veas cómo la voluntad de Dios es bien tangible. La voluntad de Dios debe de bajarse a la tierra a salir a través de nuestras vidas. Que en el libro de los Efesios, ¿sabes qué es lo que tú ves en el libro de los Efesios? Que mientras empieza el libro hablando de los lugares celestiales, el libro termina hablando de las relaciones personales. Y ahí te lo dejo, tú velo. Empieza hablando de las regiones celestes, empieza hablando del cielo, empieza hablando de lo espiritual, de lo celestial, de lo consumado, pero termina hablando de lo que hacemos todos los días, de nuestra vida diaria, de lo que vivimos todos los días. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio, escribe con letras grandes, es práctico. El Evangelio es práctico, porque su voluntad, escribe, es objetiva y su voluntad es tangible. Si esta voluntad se queda en el espiritualismo, esa también es otra victoria de las tinieblas. Porque lo que las tinieblas quiere es que esta voluntad no se realice en la tierra. Pero esta voluntad es tangible, es objetiva y es real. Y los que traemos a la realidad de esta voluntad a la tierra somos nosotros con nuestra vida. Es una realidad. Por eso la palabra verdad, la palabra que usa el apóstol Pedro, la verdad presente es realidad, es una aletheia, que es una realidad. Es una realidad. De hecho, te voy a decir un detalle, eso es otro tema, pero te voy a decir un detalle. Nosotros deberíamos de darle un bombardeo a nuestra mente de algo. Tendríamos nosotros que decirle a nuestra mente esto. Te voy a decir que esto nos ayudaría. Y creo que lo necesitamos hacer todos los días. Es decirle a nuestra mente, todo esto que tú ves, todo esto, este cartelito de esta ovejita bonita y este otro de estas vaquitas, que mis sobrinos siempre que llegan les encantan, por eso no las quito. Entonces, eso, decirle a nuestra mente, ¿qué crees? Eso no es real. Eso no es lo real. Lo real es Cristo. Lo real es Cristo. Cristo es lo real. Esta es la aletheia, es la realidad. Cristo es la verdad. Cristo es la realidad. Y nuestra mente, pero como nuestra mente juega al revés, nuestra mente ve esto como real y ve a Cristo como subjetivo. A Cristo lo ve como una ideología, como una doctrina, como un mensaje, como un pensamiento. E incluso lo ve como una imaginación. Dije hace un rato que la mayor parte de la gente cristiana lo que tiene como evangelio es imaginaciones. Repito,
Esto es diagnóstico, ¿va? Es diagnóstico, es personal. Si tú dices no es cierto, está perfecto. Pero te voy a decir algo que he visto. La mayor parte de los cristianos tienen un evangelio imaginativo. Son puras imaginaciones. Y ese es un gran problema. Porque el evangelio lo que hace es la buena noticia de que te está mostrando la verdad. Te está mostrando la realidad. Por eso los apóstoles, cuando alguien les preguntaba, ¿quién era Jesús? A ver, Juan, dinos cuando viste a Jesús, ¿qué viste? Él dijo, vimos la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo que vimos la verdad? Sí, porque todo es mentira. Cuando tú puedes ver a Cristo, te das cuenta que es lo eterno, lo inconmovible, lo verdadero, lo que no se acaba, lo que no tiene principio y tampoco tiene fin, lo que está antes de nosotros y seguirá después de nosotros. Y todo esto se termina, todo esto, chicos, a eso me refiero, esto se va a acabar, esto se desgasta, todo esto se desgasta, aunque lo esté tocando, y Cristo nunca dejará de ser ni dejará de existir. Hay que mandarle mensajes a nuestra mente que la realidad es Él. Todo lo demás es pasajero. Por eso es de que tenemos que entender que su voluntad, cuando Él nos da a conocer su voluntad, fíjate qué hermoso, cuando nos da a conocer su voluntad, lo que está haciendo es que nos está proponiendo entrar a su realidad. Repito, cuando nos da a conocer su voluntad, Él nos está proponiendo entrar a su realidad, operar en su realidad. Y entonces allí es donde empezamos a operar en lo inconmovible y empezamos a ver cómo lo eterno está por encima de lo natural. Entonces caminas en lo sobrenatural. Entonces vences toda circunstancia que vives aquí en la tierra. Entonces es importante conocer su voluntad, ¿verdad que sí? Segundo, esta voluntad escribe un entendimiento. Entendimiento. Son 3 palabras claves. Voluntad, entendimiento, porque si existe una voluntad, esa voluntad es indispensable entenderla. Nada más te dejo de tarea que busques cuántos pasajes de entendimiento están escritos allí en el Nuevo Testamento. Cuántas veces los apóstoles están hablando de renovar el entendimiento, están hablando de hacer un cambio de mentalidad, están hablando de renovarse en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque esa voluntad requiere un entendimiento para poder operar en ella. Por eso Dios nos da, dice el apóstol Pablo en Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque es imposible operar en esa voluntad con una mente carnal. Es imposible operar en esa voluntad con una mente terrenal. Requerimos la mente de Cristo. Por eso, su voluntad requiere un entendimiento. Eso te va a llevar toda la vida. Pon allí, entendimiento es algo en lo que tenemos que trabajar toda la vida, todo el tiempo. Por eso necesitas llenarte de verdad, necesitas saturarte de esta realidad, necesitas darle unos bazucazos, unos bombazos, unos misiles, ahora que están de moda, unos misilazos a tu mente, para que tu mente sea desconfigurada de lo natural, para que las estructuras naturales se empiecen a quebrar y sea construida una mentalidad celestial eterna. Mirna dice, Cristo es eterno, todo lo demás es temporal. Claro, por eso no lo entendieron cuando él dijo, yo soy la verdad. ¿Saben lo que significa yo soy la verdad? Que Jesús haya dicho, yo soy la verdad. Está diciendo que todo lo demás es falso. Metió o sea, yo soy la verdad. Él no dijo, yo tengo la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Pero decir yo soy la verdad es fuera de él, todo es falso. Por eso los otros se volvían locos cuando escuchaban a Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy el camino.
y yo soy la vida. O sea que todo lo que está fuera de él ni es camino, ni es vida. Lo que algunos dicen, estás allá en Cancún, que no conozco, pero algún día iré, estás en Cancún, y dices, esto es vida. O estás en Oaxaca comiéndote una tlayuda, mega tlayuda así de tasajo con chorizo y con cecina enchilada. Ay no, ya, gloria a Cristo. Y estás ahí y dices, esto es vida. Dice Jesús, no, yo soy la vida. Todo lo demás es mentira, dice Didi Sansan. Así es, todo lo demás es mentira. Pero, ok, nosotros aquí lo decimos, pero eso nuestra mente no lo entiende, porque está clavada nuestra mente todo el tiempo en todo lo demás. Perdón que lo diga así, estamos aquí sinceros, ¿no? Estamos en lo que callamos los pastores. Es la verdad. O sea, el problema que tenemos es que nuestra mente no lo entiende, no se configura de acuerdo a eso. Pero bueno, estamos avanzando. Estamos avanzando a comprender todo lo que está fuera de Cristo no es vida, no es verdad y tampoco es el camino, no es el camino que la gente tiene que tomar. Hay un solo camino, es su voluntad, es Él mismo, estar en su propósito, ese es el único camino, hay muchos caminos. Dice Vero Castro, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Gabato se ríe. De la tlayuda será Gabato. De la tlayuda, ¿no? La tlayuda. Pero es que se imaginaron comiéndose una tlayuda. Ustedes no tienen idea. Los que no han comido una tlayuda no han probado las verdaderas, los manjares de nuestro país. Seguro en el cielo habrá también, igual que café. Entonces termino con esto ya. La próxima semana voy a entrar a la asignación y ya voy a tratar de ayudar a que esta conexión que tiene que ver nuestra asignación con el propósito, la próxima semana voy a rogar al Espíritu Santo que nos ayude, a hacer el clic porque es importante tu asignación en este propósito y a ayudar también a que veamos que no es complicado y que no es una cosa rebuscada, es algo bien poderoso y bien práctico. Entonces, el propósito, escribe, entender cuando tú comprendes el propósito, te das cuenta que el propósito es más poderoso que la caída. El propósito es más poderoso que la caída. El propósito es más poderoso que los accidentes entre los hombres. O sea, el propósito es más poderoso que el pecado. El propósito es más poderoso que el fracaso. El propósito es más poderoso que la tragedia. El propósito es más poderoso que la angustia, que la presión que tú vivas. El propósito es más poderoso que el diagnóstico médico incorrecto que te haya dado cualquier médico. Cuando vienes al propósito, vienes a la verdad, porque la verdad es Cristo. Y cuando conoces esa verdad, entonces todo lo demás toma su dimensión. Puede haber un diagnóstico médico, pero cuando tú caminas en el propósito, sabes que tú no te vas de esta tierra hasta que hayas cumplido lo que el Padre te asignó que hicieras. Es esa seguridad en la que vives. No te vas de aquí hasta que el Padre sea el que determine que has cumplido tu misión en esta tierra. Y como dice Mirna correctamente, el propósito te libera de todos los temores terrenales. El propósito te libera de todos los temores de la tierra. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. De que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarte, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y